Bueno, estamos acá con Yosender Alvarado, caso de éxito de Exposure Content. Yosender, ¿cómo estás, papá? Nada, excelente, excelente, Alex. ¿Tú cómo tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Fantástico, Bien. espectacular. Bueno, Yosender, a ver, caso de éxito en un mes y una semana prácticamente. O sea, yo me acuerdo que en la call que tuvimos, o sea, vos entraste en una segunda call, vos habías Sí, querido entrar al principio, ¿no? sí, sí, me rechazaste en la primera. Me rechazaste, sí, sí. ¿Por Pero qué nada, era? ¿Por qué era que te había rechazado? uno creo que era por la mentalidad. Había un tema de mentalidad allí fuerte que debía trabajar primero. Y la segunda era porque tenía un bajón allí con los clientes, no había estado tan frecuente con lo de la marca personal. Claro, Claro. claro, claro. Mirá, qué loco, boludo. Claro, porque la gente por ahí piensa que agarramos, tomamos llamadas y dejamos entrar a cualquiera. Y tenemos un filtro de la puta madre para trabajar con gente. Sí, sí, no, la Así. primera después de la llamada, de broma y no me pongo a llorar. Pero eso me sirvió para la segunda llamada. Claro, claro, que fue como 3, 4 meses después. Sí, no, fue muchísimo, que fueron como, sí, como 4 o 5 meses aproximadamente. ¿Y qué había pasado en la primera llamada que vos quisiste entrar con nosotros? ¿Cuánto estabas haciendo como editor? Porque después decaíste, ¿no? Sí, en ese momento estaba haciendo como 600, $700 en la primera llamada. Y claro, no era por el tema de plata que no me habías dejado entrar, sino por lo que mencioné anteriormente. Entonces, lo que me diste algunos tips o como accionables a seguir, los apliqué el primer mes, me empezó a ir súper bien. O sea, empecé a facturar que sí, bueno, súper bien, entre comillas, empecé a llegar a los 1000, 1100, 1200. Mm. Pero luego tuve un súper bajón porque dejé de hacer las cosas que me habías dado los accionables y llegué a estar en un pico de 250, 300 en 2 meses seguidos, en 2 meses consecutivos. Claro, y esto, o sea, sin haber entrado al programa, o sea, tips que te di en la Sí, llamada no, de auditoría que tuvimos, nada que más vos la querías llamada. entrar. Sí, exactamente. Nada más en la llamada me diste algunos accionables. Me acuerdo que eran tres. Y apliqué esos tres. Y nada, bro. O sea, fue muy exponencial, de verdad. Claro. Y después vos entraste haciendo 300 Sí. dólares en la segunda llamada. ¿Qué había pasado ahí en el medio que no entraste con nosotros? ¿Y qué pasó en el medio que bajaste de 1200 a 300? Fue un problema operativo a nivel de clientes. No supe cómo gestionar los clientes que ya tenía. Tenía buenos clientes, pero como no los supe gestionar, esto causó en mi negocio un cuello de botella. Entonces, obviamente unos clientes tuvieron que irse, otros no los pude ni recibir y los que habían quedado eran de estos clientes que son súper, eh, ¿cómo es que le dices tú? Rompebolas. Sí. Así, Pesadilla. sí, eran clientes pesadillas y me quedé con ellos. Pero claro, tenían como mucho trabajo atrasado, un pago que me hicieron adelantado hace 2 meses, no había podido salir de esos trabajos y por ende no podía, es más, yo no podía tomar más clientes porque estaba sobresaturado y al mismo tiempo estaba sacando contenido que ya me habían pagado hace meses. Entonces, nada, saqué como entre 250 y $300 en esos 2 meses consecutivos, que fue antes de entrar a Exposure. Y claro, justamente en el momento previo a entrar a la formación de Exposure Content, ¿no? ¿Cómo Ujú. fue que te sentías? ¿En qué momento estabas? ¿Qué problemas tenías antes de haber entrado? Bueno, primero frustración y cansancio. ¿Por qué? Porque la frustración, porque yo sabía que tenía la habilidad Mm. o al tener la habilidad no se estaba viendo materializado y el cansancio porque pasaba muchas horas editando, a pesar del nivel que tenía, igualito no se veía reflejado. Entonces, eso causó en mí como mucho conflicto interno conmigo mismo, no hacía las cosas ya con la misma manera, con las mismas ganas, porque obviamente monetariamente se veía reflejado, ¿no? Claro, porque encima o sea, te saturaste tanto que tuviste que dejar ir clientes. O sea, de 1200 bajaste a 300 por salud mental. O sea, en un Sí, punto, no, ¿no? sí, por salud mental, pero igualito, haciendo esos 300 tuve que trabajar también 12 horas incluso por el cuello de botella. Entonces imagínate, de lunes, fines de semana sí no trabajaba, pero de lunes a viernes trabajando 12 horas, 20 días ahí clavado en la computadora, sin salir, sin nada, para poder ganar nada más $300, sabiendo que podía hacer más, porque hace unos meses atrás, hace 3 meses atrás sí había llegado a 1200 con los accionales que me diste. Claro. ¿Y cómo fue el momento en que vos decidiste entrar a la formación? Me acuerdo que fue una llamada muy corta, pero ¿cómo fue ese momento que vos dijiste, bueno, entro? ¿Qué pasa? Eh,
Tú me habías enviado mensajes tipo, hey, Sender, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo va tu avance? Me enviaste como 3 mensajes y yo no había querido responderte, pero era más que todo por vergüenza. Y yo, ¿cómo yo le digo a Alex que, o sea, apliqué, me fue bien, pero ahora estoy mal y pudiendo aplicar nuevamente lo que él me dijo, sigo sin hacerlo? Entonces no quería contestar allí. Hasta que en una vez me senté en la cama, me acuerdo, y dije, ¿cuál era la necesidad de estar así? Si podía dar más. Entonces, sabes que yo le voy a contestar a Alex. Entonces me fui al Instagram, agarré el teléfono y te mandé mensaje y dije, no, sabes que ya de aquí no puedo volver a caer y ahí fue como que reagendamos pues, esa segunda llamada. ¿Y cómo fue el momento en que vos directamente decidiste entrar a la formación? ¿Cuáles eran los sentimientos que vos tenías? Como que vos decías, uy, tenías miedo de entrar al programa. Ah, ok, ok. Sí, mira, me sentía con seguridad porque yo ya sabía que el programa sí funcionaba. A pesar de no haber estado nada más con los accionarios que me diste, yo ya sabía que, mira, o sea, me dio unas pildoritas allí y me funcionó. O sea, ¿cuánto más no me va a funcionar si ya estoy dentro del programa? Me sentía con mucha seguridad porque ya el tema de la mentalidad sí la había trabajado. Sin embargo, el mismo cuello de botella también estuve como ese sub y baja, ¿no? Obviamente tenía miedo al no cumplirme a mí mismo. Porque dije, ok, sé que la formación va a funcionar, sé que es para mí, pero ¿y si no, o sea, y si no puedo cumplirme a mí mismo? Pero nada, me llené ahí de valentía, gracias a Dios, y pudimos entrar, me pudiste dar Total. acceso. Y ahora, o sea, vos entraste, me acuerdo, el 18 de noviembre y estabas en $300 $100. y laburando todo el día. Y en un mes y una semana, me acuerdo, el 30, 31 de diciembre, cerraste en... ¿Cuánto cerraste? 3.956, ¿no? Sí, 3.900 por allí está. Creo que sí, 3.956, 57, algo así. O sea, un por 15 prácticamente, un por 13. Sí, sí. Una locura. O sea, el sueño del editor, literalmente. No, y me da risa porque, o sea, gracias a Dios esto, ¿no? Y gracias a ti también. Pero me da risa porque el objetivo cuando yo entré era hacer 2.000. Yo quiero hacer 2.000 el primer mes, Ale, quiero hacer 2.000, y lo veía en mi mente muy inalcanzable. O sea, yo lo estaba hablando por fe, pero igualito no, o sea, dentro de mí decía, "Oh, está muy difícil, vengo de 300, por lo menos hacer 600 está bien". Pero nada, y dándole, pude alcanzar esos cuatro. ¿Y qué cosas del programa sentís que en un mes y medio literalmente te ayudaron a hacer un por 13 en cómo estabas? Y con menos horas, porque ¿cuántas horas laburabas Sí, ese no, mes? sí, cuatro o 5 horas aproximadamente por día. 4 o 5 horas hacías casi $4.000. Sí, no, sí, una locura total. ¿Y qué cosas del programa sentís que te ayudaron a dar ese salto puntualmente? Una de las cosas que me ayudó fueron como, me enseñaste a ser más organizado, no tanto en el trabajo de la edición, sino en equipo. O sea, mira, forma un equipo, forma un SUP, es un manual para poder delegar clientes, gestionarlos de esta forma. Entonces, eso hizo que mi mente se abriera un montón, porque yo decía, claro, yo puedo tomar 3 clientes máximo, pero como, claro, aquí voy a abrir un paréntesis de que para poder llegar a estos 4K tuve que subir bastante contenido a mi marca personal, que fue lo que me recomendaste. Y todos los días me escribían hasta entre 10 a 15 personas y tenía muchas conversaciones diariamente. Entonces, claro, yo no lo podía atender a todos y ahí fue cuando me dijiste, ya va, Yosender, pero entonces mejor delega. Hicimos una estrategia allí con qué clientes sí me siento cómodo yo como editor editando y con qué otros clientes me siento cómodo delegándolo. Entonces Mm. creo que todos estos factores hicieron realidad esta meta, ¿no? Prácticamente fue, o sea, pasar de ser un freelancer a crear una empresa en sí, digamos. Sí, sí. Porque, claro, ¿qué es lo que piensan todos los editores? Bueno, primero tengo que aprender a editar muy bien, muy bien, muy bien, y ahí van a llegar los clientes. Y nada que ver, porque vos venías también de otras formaciones previamente, ¿no? Sí, de hecho, meses anteriores yo lo que hacía era editaba estos reels y estas piezas de contenido a un nivel muy avanzado. Pero eso lo que hacía era partirme la cabeza en dos, me estresaba mucho y tal, a pesar de que tenía el nivel, no es por enorgullecerme de esto ni nada, simplemente es para darte la razón, porque estos casi $4.000 que hice fue editando piezas muy básicas. O sea, eran literalmente un reel lo podía sacar en 30 minutos, literalmente.
no estoy mintiendo. Entonces, sí, yo venía de una formación de editores y de verdad que la formación excelente, nos enseñaron a editar muy bien. Lo único que sí le faltó fue eso, como esa organización a nivel de equipo. Claro. Y la parte de saber venderse también. Porque tenías una marca, pero no tenías tampoco una estrategia. Me acuerdo que yo les preguntaba como que, mira, un prospecto vino por mi marca personal, me colocaba, hola, buenas, y yo tenía que venir a preguntarte a ti, mira, Ale, ¿cómo le respondo? O sea, ¿cómo le entro? Pero sí, ya después con los días obviamente fui mejorando esa parte y fui teniendo más llamadas porque antes yo lo cerraba por mensaje, pero me di cuenta que la tasa de conversión aumentaba más si lo llevaba a llamadas y también los podía filtrar más. Claro. Entonces, súper, súper bueno. Claro, claro. Es que ahí está. El editor, en la mayoría se centra en, bueno, tengo que tener las mejores habilidades. Pero no es tener solamente las mejores habilidades, sino es saber venderte. Porque vos prácticamente creaste un sistema de adquisición. ¿Entendés? O sea, tenés tu Instagram, te habla gente para contratarte por tus servicios y es la misma lógica que sigue, no sé, la diferencia entre el médico general, que es una Ujú. persona que estudió un montón de años o un cirujano que por ahí trabaja todo el día en el consultorio y el tipo que tiene un centro de estética. O sea, obviamente el de centro de estética va a ganar mucho más, pero porque tiene redes sociales, tiene clientes constantemente, vende un servicio que es premium. Vos prácticamente te posicionaste como un editor de élite. Y el hecho de saber venderte también fue lo que te llevó a ese punto, me imagino. Sí, sí, y en la marca personal, concuerdo contigo, porque en la marca personal también me llegaban editores pidiéndome consejos, pidiéndome formaciones, y yo decía, pero es que hay muchos editores que editan mucho mejor que yo, ¿por qué vienen a mí? Y es eso, o sea, uno se posiciona con una autoridad cuando establece un sistema en tu marca personal. Claro, la gente toma de referente al que habla, al que se muestra. Claro, sí, no, Exactamente. yo todos los días ahí subiendo un contenido diario, subiendo historias, a veces me pelaba por algunos días, pero sí me acuerdo que las historias siempre estaba a tope, a pesar de que yo no editaba todo el día, pero me acuerdo que a veces subía historias editando en la mañana, en la tarde y en la noche, pero eran fotos que yo ya había tomado. Entonces la gente le reaccionaba, no, sos un capo, quiero trabajar contigo, sé que estás full activado, pero la verdad es que tampoco era así, pues, o sea, sí tenía un sistema detrás que me permitía hacer este tipo de cosas. Claro, exactamente. ¿Y cómo te cambió el hecho, tanto, bueno, vos tenés familia y demás, cómo te cambió la situación de haber pasado en un mes y una semana prácticamente, de casi las fiestas a ya llegar al 30, 31 de diciembre y estar en casi 4K? O sea, ¿cómo cambió eso en tu vida prácticamente? Eso me cayó como anillo al dedo, ¿por qué? Porque justamente en ese mes tenía varias deudas. De hecho, me endeudé y todo para poder entrar a la formación. Pero me acuerdo que cada cliente que me pagaba así upfront, o sea, me pagaba adelantado, era para suplir una de esas deudas. Entonces, Ujú, la carga que yo tenía, que pesaba como 200.000 toneladas, se fue deslastrando a medida de eso. mm, Obviamente, los 4.000, súper excelente, porque me ayudó primero a salir de deudas y obviamente pues a mejorar la calidad de vida. Sí, yo tengo familia y por lo menos ahorita soy el único, el que lleva el sustento al hogar, ¿no? O sea, pasar de 300 a 4.000 fue una cosa como que dije, miércoles, esto es real. O sea, yo como editor que llegaba a 1.000, chévere, pero yo siempre tenía como ese techo o tenía una pared que no me dejaba ver más allá. Sí había escuchado que hay algunos editores que llevaban a esos montos, pero yo no lo veía real porque nunca lo había vivido. Y llegar allí y decir: "Oye, ¿sabes qué? Vamos a salir a comer, vamos a comprar esto para la casa, vamos no sé, a modificar algo del carro", se sintió muy, muy, pero muy bien. no, te cambia la vida, te Sí, sentís un rey. sí, sí, y además que me fui de viaje también, se me olvidó mencionar esa parte. ¿A dónde te fuiste? Ah, la playa, la playa. La playa es cerca de acá y nada, le dije: "Vámonos unos días, unos cuantos días", y nos fuimos con unos amigos allí también y nada, excelente. Libertad total, nada que ver con antes. No, antes era imposible. Esos últimos 2 meses yo no podía salir de mi casa. O sea, no, los clientes me iban a matar si salía. Claro. Y después te tomaste vacaciones, te fuiste con amigos, libertad, el negocio sigue funcionando. Eso, sigue funcionando. Eso era lo más loco. Yo decía, pero, o sea, estoy aquí en la playa y todavía sigue como que entrando los clientes, el dinero. Qué locura. Que me pone re contento, boludo, de la puta madre.
Bien, bien. ¿Y qué obstáculos sentís más que nada que te ayudamos a traspasar en ese sentido? O sea, ¿cómo fue el soporte, el acompañamiento? A diferencia quizás de otros programas o para resolver los problemas que vos tenías. Yo siento que una de las cosas que me full ayudaron fue también en la parte de la mentalidad, porque como bien dije al un principio, yo como editor sentía que era alguien que trabaja así de manera freelance y ya, o sea, yo no lo veía como un negocio o como una empresa. Y si tú no lo ves como una empresa, entonces siempre te vas a quedar como un freelance, cobrando lo mismo que cobra un freelance y siendo esclavo de... Porque claro, dices, no, yo soy mi propio jefe, pero igualito tu jefe es tu cliente. Entonces me ayudaron full a romper todos estos paradigmas que venían en mi mente, como para decir, ¿sabes qué? Yo sí puedo formar una empresa, entonces formé como una especie de agencia de edición y me ayudó full en ese aspecto. Y no, y además que el acompañamiento también fue muy bueno. Me recuerdo clarito que como a los 3 días me escribió alguien y me dice, un saludo para Leo, y Ah, me dice, no, tu contacto me lo pasó Alex. Yo, ¿cómo así? Bueno, no le dije cómo así, me dije a mí mismo, ¿cómo así? Y él me dijo, sí, porque me dijo que estás editando, necesito editar unas piezas. Y yo, ¿qué? El primer cliente, y de paso me pagó adelantado. Y como te dije, eso fue justamente para salir ese día que tenía que pagar sí o sí una deuda. Y yo uf. dije, no, esto de verdad que como anillo al dedo, en serio. Claro, claro, es que, o sea, en el programa de Rama, que es en el que estoy yo, todos, o sea, la única persona que entrena editores y que además entrenan los editores del equipo de Rama, todos soy yo. Entonces es como, todos me vienen a decir, che, Alex, ¿tenés un editor? Yo como, sí, tomá, pum. Y así también esa fue una forma de las cuales te escalamos también en diciembre, ¿no? Varios clientes que Sí, vinieron sí. de parte mía. No, vino Leo, vino Juanchi, el de e-commerce, vino Juan Pereira, el de Jax Media. Vinieron varios Picante. todos así. Sí, sí. Eso obviamente, o sea, lógico, hizo que la facturación incrementara muchísimo. Total, un cambio total, boludo. Puta madre. Sí, Y sí. ahora, ¿qué depara para iOS Sender? ¿Cuál es tu objetivo ahora? Luego pasar los 10K. Pasar los 10K, por ejemplo, ahorita en febrero, sí o sí tengo que tocar y pasar los 10K. Mi objetivo como tal dentro de esta formación es llegar a los $20,000 al mes. Eh, Tal vez este mes no, pero bueno, aunque no sé, así dije, así dije como editor. Dije que iba a Claro, que llegar a ahora 2,000 ya y estás llegué a haciendo 4,000. tu agencia de contenido. Ya Ah, claro, directamente. sí, se me olvidó mencionar Ahora esa parte pasaste de importante. ser content a ya tener una agencia como tal. Me da un poco de miedo, te voy a ser sincero, me da un poco de miedo porque hay muchas cosas que son nuevas para mí, el tema de la guionización, el tema de los sistemas, de las automatizaciones, pero me siento a la vez también seguro porque el acompañamiento que ustedes dan, tú, Nahuel, todos los chicos allí de la formación, súper excelentes, uno a uno, literalmente, me escriben todos los días, a veces yo no les respondo como por estar ocupado y me vuelvan a escribir, epa, ¿cómo vamos? Entonces estoy haciendo esa transición a agencia. Tengo miedo, pero sé que lo vamos a lograr. Bien, bien, carajo. Así va a ser. Y vamos a grabar el segundo testimonio. Bien, me encanta. Bueno, Sender, perfecto. A meterle y vamos por esos 20.000, papá. Claro que Bien, sí. de una.